Muy bien, pues buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por aceptar intervenir, Andrés. Lo primero que quiero decir es que tiene un currículum extensísimo, pero que he convenido con él, de común acuerdo con él, abreviarlo tanto como vais a ver, un par de cosas, porque si no, no quiero robarle ni un minuto para su presentación. Nos ha enviado, y si nos lo permite y admites que luego la pueda difundir entre los socios, pues lo haría. Es una presentación interesantísima y muy extensa. Si no recuerdo mal, incluida la página de agradecimiento, tiene 71 slides de esto, ¿no? 71 visualizaciones. Y no quiero robarle tiempo porque, insisto, tiene cosas muy interesantes que nos va a contar. Decir de él simplemente que Andrés Pedreño Muñoz es, como ha dicho ya el presidente, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, de la que ha sido rector durante varios años, y sobre todo es el fundador de un campus tecnológico que hay en Alicante que lleva por nombre Torrejuana, que precisamente se dedica a todos estos temas de investigación, tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Está aquí en esa condición de súper experto. Así que ha escrito un montón de libros, tiene un montón de papers presentados, yo qué sé, lo que os podéis imaginar en una persona de esta cualificación. Y si me lo permites, si estás de acuerdo, te cedo a ti todo el protagonismo para que no robarte ni un minuto. ¿Os parece? Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Me siento un privilegiado pues, de estar con tan buenos amigos y bueno, pues con un grupo tan ilustrado y inquieto, ¿no? Con valores que bueno, pues compartimos y creo que pues esto de la inteligencia artificial es una reflexión. Yo creo que lo que voy a hacer es reflexionar un poco con vosotros en torno a algunas cosas pues, que en definitiva al estudiarlas me preocupan, ¿no? Bueno, pues yo no pensaba decir qué es la inteligencia artificial, porque otra cosa yo no procedo del ámbito de la ingeniería, pero como me has dicho qué es la inteligencia artificial, pues ya estoy obligado a definirla. El concepto de inteligencia artificial, que es más sencillo, más intuitivo, es el intento de la computación, de las máquinas, de imitar la inteligencia humana. Claro, eso suena un poco ya palabras mayores. Cuidado, vamos a crear algo artificial que puede emular a la inteligencia humana. Eso no supone un reto para el propio hombre. ¿En qué medida estamos creando ese monstruo que en 2001 Odisea en el espacio tomaba el poder, ¿no? En estas películas que siempre nos han alertado de cuidado con las máquinas que si un día son tan inteligentes pueden ser un peligro. Bueno, estamos muy lejos de eso, aunque se haya hablado recientemente con motivo de ChatGPT de una inteligencia artificial general. Lo que hace la inteligencia artificial es algo muy concreto, muy bien, porque está basado quizá en muchos datos y en una capacidad computacional enorme, mucho más allá de la que probablemente un cerebro humano puede asimilar en términos de datos, de cálculos, etcétera, etcétera. Es decir, dicho en otros términos, la inteligencia artificial puede jugar mejor al ajedrez que un humano, incluso al Go, que es un juego, como sabéis, intuitivo. Puede hacer incluso una tarea específica tan compleja como la conducción, que hay muchos datos, hay que tomar decisiones de personas, cruzan semáforos, carreteras, curvas, otros vehículos que se mueven. Pues eso puede hacerlo muy bien, mejor incluso que los seres humanos. Pero estamos hablando de tareas específicas. Estamos muy lejos de una inteligencia artificial general que, en definitiva, une todas las inteligencias y todas las capacidades humanas. El tema es relevante porque detrás de ello puede haber actitudes diferentes en relación a la inteligencia artificial. Es decir, también podríamos decir si tenemos que ser más o menos precavidos, tenemos que ser más o menos rigurosos en relación a una regulación muy determinista o tenemos que dar más grados de libertad. Esa sería un poco mi exposición inicial a la hora de establecer los conceptos básicos en torno a la inteligencia artificial. A mí me preocupa más a economista la estrategia en relación a la inteligencia artificial. Y lo voy a quizá enfocar un poco por ahí, independientemente de que también vamos a tocar temas de regulación, porque estamos en Europa y obviamente de esta forma. Empezaría diciendo cuáles son las estimaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial.
Bueno, pues lo que se ha estimado y que considero que son estimaciones, algunas de ellas las hemos estudiado bastante bien, pues ya en el World Economic Forum dijo hace unos años, hace unos 5 o 6 años, que realmente la inteligencia artificial explicaría en los próximos 14 años la mitad del crecimiento del Producto Interior Bruto de los países avanzados. Bueno, eso son palabras mayores. Estamos hablando, por tanto, lo que los economistas denominamos una tecnología de propósito general, de utilidad general, que impactará en todos los sectores productivos y además en el estilo de vida. Afectará realmente a muchas de las facetas de nuestras vidas. Esto fue antes de este fenómeno que es ChatGPT, la IA generativa. Cuando hemos percibido el potencial de la IA generativa, casi todas las consultoras se han apresurado a hacer estimaciones. La que hemos estudiado mejor es la de McKinsey y ellos establecen que solo la IA generativa y sobre la base de 62 casos de uso, esta IA sería capaz de generar el equivalente al Producto Interior Bruto del Reino Unido todos los años. Esas son palabras mayores. Si realmente España hiciera sus deberes, creo recordar que participamos 1,2, 1,3 del Producto Interior Bruto mundial, eso sería el equivalente al Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia todos los años. Eso es lo que tendríamos en juego en relación a la aportación de la inteligencia artificial. O sea, en términos de todas las inteligencias, pues estamos hablando de todo el equivalente a la Unión Europea. En definitiva, esto supone un elemento revulsivo, un impacto enorme en las economías y, por lo tanto, tendríamos que tomar una determinación en relación a cómo afecta a la economía, qué restricciones y qué costes tiene para una economía no ser diligente a la hora de introducir esta tecnología que, como digo, afectará a todos los sectores. Aparte de estas cuantificaciones en términos de Producto Interior Bruto, realmente hay que plantearse si los humanos ahora mismo en el estadio de desarrollo y de problemas a los que se enfrenta la humanidad, si realmente podemos prescindir de la IA. Porque en definitiva la IA, ¿cómo nos viene a echar una mano? Pues nos viene a echar una mano en aquellos elementos que tienen muchísima complejidad y en aquellos donde el data es enorme, o sea, nos ha desbordado un poco la información, los datos y la complejidad de la cuestión. Y esto viene a ser un poco casi en todas las áreas de conocimiento. Si ahora, por ejemplo, le preguntamos a cualquier oncólogo y fijaros que estamos hablando ya de oncología y dentro de la oncología pues prácticamente se ha dividido el cuerpo humano en elementos muy específicos, muy especializados. Pues si le preguntáramos a un oncólogo si es capaz de leerse o de tener en la cabeza todos los datos, todos los ensayos clínicos que le afectan, diría que no, que es incapaz. Y así igual que un economista, un colega nuestro, pues diría igual, que es que no se puede leer ya todo lo que se publica y asimilarlo. Bien, pues probablemente la inteligencia artificial sí puede echarnos una mano en estas tareas de asimilar, sintetizar, poder manejar grandes bases de datos, grandes textos y ponerlos al servicio de los humanos. Y especialmente cuando los temas ya son tan complejos que el ser humano tiene dificultades en encontrar soluciones generales o específicas para abordarlos. Por ejemplo, como he dicho antes, el cáncer, la complejidad establece el genoma humano, el estilo de vida. Cada cáncer específico es realmente un mundo entero de complejidad. Bueno, pues ahí precisamente con todos esos datos es donde la inteligencia artificial, los modelos pues se pueden encontrar patrones, los algoritmos pueden en definitiva identificar soluciones muy personalizadas para cada individuo. Otro ejemplo típico es el cambio climático. El cambio climático, la Tierra en su funcionamiento, en la generación de asimilación de CO2 o de los propios cambios que introducimos en el sistema, pues requieren de unas predicciones que no somos capaces de hacer en los modelos convencionales. Y es la inteligencia artificial y probablemente una cantidad de datos no estructurados la que puede ir indicando políticas, indicando soluciones en relación a los problemas que plantea el propio cambio climático. Es decir, allí donde hay complejidad, pues realmente los humanos haremos bien de introducir algo que en definitiva es una herramienta poderosa porque la IA, la inteligencia artificial, se alimenta de los datos, cuanto más datos, más capacidad de crear patrones, de crear predicción, de crear explicaciones en torno a problemas complejos.
Bueno, y llega a esta situación que en definitiva es una declaración de intenciones, por lo menos me he definido un poco mi actitud en relación a la inteligencia artificial, que es positiva, yo la veo algo favorable, algo que al ser humano no puede en este momento de su estadio de desarrollo hacer ninguna política de cabeza de avestruz, sino que en realidad pues tiene que afrontar. Probablemente, claro que la inteligencia artificial tiene riesgos, pero tenemos que asumir esos riesgos con valentía y probablemente tenemos que aceptar el desafío, es mi mensaje. Claro que el fuego quema, ¿no? Pero yo siempre digo, imaginemos a los humanos acobardados ante el fuego, ¿no? Que lo hubieran prohibido, que hubiera venido enseguida un hechicero, hubiera establecido tantas reglas para encender el fuego, que evidentemente pues, el progreso de la humanidad se hubiera paralizado, como probablemente se paralizó en algunas tribus, en algunos ámbitos. No, los humanos se quemaron, aprendieron, y evidentemente la inteligencia artificial nos va a quemar, pero yo creo que tenemos la obligación de ser un poco valientes en este tema. Estamos muy lejos de una inteligencia artificial general, etcétera. Yo creo que estas precauciones, que 2.000 personas que en Estados Unidos han firmado una carta, algunos de ellos expertos, obedecen más a razones de intereses que a un temor justificado sobre esta cuestión. Esto luego, si queréis, lo podemos empezar a discutir o a debatir. Bien, aquí lo que más interesa es, ¿está realmente Europa haciendo los deberes? Estamos en Europa bien encaminados, es Europa uno de los ganadores en algo que va a generar un Producto Interior Bruto tan descomunal en los próximos años, que en definitiva puede establecer elementos de competitividad diferenciales en todas las industrias, incluso las industrias convencionales, en nuestras industrias de toda la vida. Vamos a hacer una pequeña comparación introductoria entre Estados Unidos, China y Europa. Cuando en Estados Unidos se empieza a plantear hace unos 6 o 7 años, tuve la suerte de que el gobierno español, el gobierno de Rajoy, me llamaran para el grupo de expertos para hacer el libro blanco de inteligencia artificial y de Big Data. Y entonces, bueno, me tuve que leer todos los informes y empezar a estudiar allí todo aquello. Y una cosa se nos dejó muy claro, que el informe Obama pues prácticamente no decía de invertir nada, pero tenía muy claro que evidentemente era una señal de presidencia diciendo, señores, estamos en una tecnología que el país tiene que volcarse. Y cuando decía el país no necesitaba ni inversión pública ni nada, porque ahí tiene Harvard, que tiene 50.000 millones de endowments, podrían comprar el 100% del Banco Santander casi sin despeinarse, o el MIT o la Universidad de Stanford. Eso son universidades, pero sobre todo, lo que tiene son los gigantes tecnológicos. Y esa es la diferencia, y ahí está en la diapositiva que están viendo. Podéis ver que era la economía norteamericana en el año 2005, tiene muy poco verde, y realmente esas grandísimas empresas que había ya en el año 2005 eran relativamente pequeñas con las que hay ahora. Solamente había dos verdes, que son las empresas, el color verde representa las empresas tecnológicas, que era Microsoft, si no lo recuerdo, y Vodafone. El resto eran la economía tradicional, la banca, las facilities, las grandes comercializadoras, bueno, en definitiva, la economía tradicional. ¿Y qué ha pasado en el año 2021? Pues que eso se ha transformado realmente. Los gigantes tecnológicos, que no existían prácticamente, en ese momento Apple la estaba recuperando Steve Jobs y era una empresa ahí que no tenía fuste, ¿no? Bueno, pues esa empresa ahora mismo es 3 veces el Producto Interior Bruto de España. Y todos los gigantes que hay en verde son varias veces el Producto Interior Bruto de España. O sea, desde el año 2005 al año 2021 se han generado varias empresas que son varias veces el Producto Interior Bruto de España. Tenemos unas 15 veces el Producto Interior Bruto de España en los 250.000 metros de Cupertino o de Mountain View, etcétera, etcétera. Claro. Y esas empresas, esos gigantes tecnológicos brutales que tiene la economía norteamericana, pueden invierten de hecho en inteligencia artificial, en computación cuántica, en todas las tecnologías específicas, dándole una ventaja comparativa. No necesita el sector público, ni siquiera la vieja economía, invertir. O sea, el potencial de innovación, de I+D, de disrupción que pueden tener estas tecnologías y estos gigantes es brutal. Y por lo tanto, Estados Unidos tenía asegurado su liderazgo. ¿Y qué pasaba con China? La situación era diferente. China era una dinastía medieval, al principio del siglo pasado, era, sí, la fábrica del mundo, pero un país comunista que no entendía la economía de mercado. Pero bueno, cuando salió el informe Obama, al año, si mal no recuerdo, al año y medio o algo así, salió el informe del gobierno chino. Y ya el título era una declaración de intenciones. Era cómo
la estrategia del gobierno chino para lograr la hegemonía económica y militar, ya que lo dijeron claro, a través de la inteligencia artificial. Esa fue la declaración. Al principio dudamos de si eso era creíble, era más un panfleto, bueno, aquí está China diciendo que se va a comer el mundo otra vez, ¿no? Pero sin embargo es que nos ha sorprendido a todos. Lo que está ocurriendo ahora mismo, yo os invito a que leáis el libro de Keifuli, Superpotencias. Cuidado, una persona que tiene una formación absolutamente norteamericana y que ha estado gestionando grandes empresas norteamericanas y que después volvió a China. Ahora dirige uno de los fondos más interesantes, aparte de otras empresas. Y bueno, es una visión absoluta de cómo por arriba o por abajo la inteligencia artificial está transformando a China y la está convirtiendo en una potencia y con un liderazgo absolutamente. O sea, estamos hablando de que China tiene ya un crecimiento económico muy relevante, está transformando industrias como la del automóvil, de ahí viene el proteccionismo europeo, porque bueno, está rompiendo las exportaciones de vehículos ya, que donde la tecnología, el prototipo de vehículos, que por ser energético, por tener otros elementos de tecnología, ya la inteligencia artificial juega un papel importante. Y lo que está claro es que en procesos de automatización, de industria manufacturera, hay algunas industrias que bueno, realmente quitan el hipo, parece que están en el siglo XXII ya. Infraestructuras urbanas, en startup, en publicaciones científicas. Ahí tenéis, por ejemplo, en este gráfico, como por ejemplo un país como Estados Unidos tiene en publicaciones científicas, digamos, relativas a inteligencia artificial, está como estancado, y fijaros el tema de China, ¿no? En qué crecimiento y qué liderazgo tiene en un tema específico. Temas de educación y salud, seguridad nacional y defensa. Nosotros tenemos una empresa ubicada en Torrejana, que es una empresa china, tenemos un acuerdo con la Universidad de Shenzhen. Bueno, estamos absolutamente sorprendidos porque todo lo que le pedimos sobre cualquier cosa nos traen unos prototipos que bueno, es realmente impresionante la capacidad que está teniendo y en el tiempo récord que está teniendo el gobierno chino. Evidentemente, pues allí sí que puede ser que la ausencia, efectivamente, de libertades democráticas, pues sí nos debería prevenir sobre muchas de las cuestiones que están ocurriendo en el ámbito de la privacidad o de los controles y demás y todo esto. Pero eso es un tema, si queréis, lo tocamos después. Ahora estamos hablando simplemente comparando la situación de Europa, Estados Unidos y China. ¿Y Europa? Pues bueno, el problema es que Europa en inteligencia artificial no tiene estrategia, no tiene gigantes tecnológicos, apenas tiene unicornios, las startups tienen problemas de escalabilidad. Cuando hay una startup, la mejor salida es venderla y que la compre una empresa norteamericana. Esto ha pasado con DeepMind en el Reino Unido, por ejemplo. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el número de startups, pues vemos que no supera no solamente Estados Unidos, China, Reino Unido fuera de Europa, de la Unión Europea, Israel, Canadá, Japón, empieza Francia, Alemania. Realmente Europa no ha entendido probablemente lo que es una estrategia. Es más, incluso los propios países de Oriente Medio, los Arabia Saudita, están haciendo grandes inversiones en inteligencia artificial, atrayendo talento y atrayendo pues, una parte del talento europeo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación un poco desdibujada. Europa tiene un gran discurso humanístico, ético, presume de tener una regulación, del efecto Bruselas, de una regulación que... Bueno, la regulación, si después se traduce con una dependencia tecnológica, es papel mojado. Es difícil que contagie a nadie, ¿no? La regulación puede ser una pesa, porque de alguna forma un peso, porque no nos permite ser ágiles, equivocarnos, claro, asumir unos ciertos riesgos, y luego podríamos poner ejemplos, ¿no? Pero España mismo es un país que es una potencia en donación de órganos porque tiene una normativa clara, sencilla y aplicable, y esto es operativo. Sin embargo, intentemos donar los datos médicos, es imposible, ¿no? Teniendo una sanidad pública, que en principio, a diferencia de Estados Unidos, que es potente, que de alguna forma garantiza ya que no pueda haber lesiones en términos de seguros y tal, pues estamos hablando de que es imposible donar los datos médicos. Yo he intentado donar los datos médicos, imposible. O sea, es más fácil donar el hígado, el riñón, el corazón que los datos médicos, por un tema de esa sobreregulación que en torno a la privacidad. Bueno, en relación a este tema, si dibujáramos en un gráfico cuál es la situación de Europa, pues aquí los tenemos hecho un poco a medida. Estados Unidos todavía tiene el liderazgo gracias a la dimensión que tiene
la economía digital con estos gigantes y con muchos unicornios que están como OpenAI, que hace un año y medio ni existía, ¿no? Y efectivamente pues eso le da una entidad. Y vemos que Asia pues igualmente es el alumno aplicado. Pero fijaos Europa, en términos de dimensión, que prácticamente se parece más a África que al continente que debería haber. Esta es la realidad y esto es algo que nos debería alarmar sobremanera, porque esta vieja Europa, pues que evidentemente estamos muy orgullosos de su humanismo, de su ética, de sus valores, etcétera, no tiene una economía fuerte, no tiene una economía del siglo XXI, una economía digital, una economía competitiva que aborde los grandes retos que debe abordar en nuestro siglo. Y desde esta perspectiva tiene también algunas cosas que hay que decir. Fijaros un poco qué es lo que pasaba antes de 2008, de la crisis de 2008, que realmente el índice de beneficios de las empresas que cotizaban, las principales empresas de referencia que cotizaban en los índices bursátiles de referencia, pues estaban alineados. Algunas veces el gráfico de la izquierda más o menos estaban paralelos. Alguna vez pues el índice norteamericano sobre el europeo, el europeo al americano. Pero ¿qué pasa después de la crisis de 2008? Que Estados Unidos, pese a afectarle la crisis y a salir de allí, el tema de Lehman Brothers, pues sale de 2008 disparado y los beneficios de las empresas norteamericanas se disparan. No es el caso de Europa, que apenas se han recuperado. Y hay un gap importante entre la salud de las empresas norteamericanas y la salud de las empresas europeas. Las empresas norteamericanas han incrementado su digitalización, han incrementado su competitividad y tienen en realidad generan beneficios, por lo tanto la nueva economía especialmente lidera esos procesos y entonces estamos viendo cómo vamos generando una economía más bien debilitada. Aquí está el índice que muchos de los colegas economistas pues insisten en ello y con razón, que es la productividad. Realmente pues ahí tenéis también el equivalente a la productividad en torno a la eurozona, al Reino Unido y a Estados Unidos, que no vienen nada más que a confirmar un poco lo que estamos comentando. Y desde esta perspectiva, pues claro, empiezan a verse las primeras consecuencias. Pues mientras que Business Insider nos da una noticia de que los rivales chinos de Tesla recurren a robots humanos para fabricar coches en un país donde hay tanta mano de obra y es tan abundante y es barata, y ellos dicen, no, pero aquí claro hay un factor de competitividad y demás y tal, y están dando esas noticias, pues la Ford plantea en España 1.622 despidos, en España el 34% de la plantilla de Almusafes, y ahí tenéis el culpable, ahí veis cómo van las exportaciones de vehículos en China, sobrepasan a todos, disparadas hacia arriba, y cómo están las europeas, ¿no? Bueno, es un sector de los más representativos europeos, norteamericanos, etc., y que nos debería poner en la alerta de lo que puede ocurrir en cascada con otras industrias, con otros procesos industriales, porque evidentemente la inteligencia artificial es un factor de automatización de procesos, no solamente de industria, sino de servicios, de logística, de transporte, de prácticamente todos los sectores productivos. Y bueno, y esto es lo que está pasando. Realmente la economía europea, no nos acordamos que desde el año 2008 ha perdido 7 puntos en el Producto Interior Bruto antes del COVID. Vamos a dejar por el COVID, puede haber distorsionado los temas. Estamos hablando de que ha perdido 7 puntos de peso en el Producto Interior Bruto mundial. Y bueno, pues esto de alguna forma es una tendencia inquietante y que nos tiene que llevar a plantear si estamos en una estrategia correcta y si la apuesta es correcta. Fijaros, incluso China, en los temas de futuro, si el Producto Interior Bruto está correlacionado a largo plazo y con el I+D competitivo, pues fijaros un poco cómo China lo ha comprendido perfectamente y de alguna forma es lo que está materializando la economía china. Tiene también, China ha salido de su eje y se dispara hacia arriba, y la inteligencia artificial en gran medida es el factor que está definiendo lo que es este futuro, ¿no? Bueno, esto lo hemos recogido en un libro que nos prologó Vinton Cerf titulado Europa frente a Estados Unidos y China. Es mucho más extenso. Yo casi les aconsejaría que lo lean también con el libro que antes les recomendaba de Kai-Fu Lee, Superpotencias de Inteligencia Artificial. Yo podría estar refiriéndome a estos temas porque me apasionan horas y horas, pero no les voy a castigar con mi libro, por lo tanto aquí los dejo. Y por supuesto lo podemos también para que se lo descarguen gratuitamente los miembros. Sí, el enlace, lo hacemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me pasaría a hacer una reflexión en torno a si estamos en una era de la gran confusión. Es decir,
Pues si leemos Europa es más bien de Sapien, pero yo les invitaría a aquellos que, por ejemplo, habéis leído el libro de Sapien y que entonces nos pone en parte en guardia con respecto al desarrollo de negocios, si los humanos realmente son capaces de administrar una tecnología potente. Yo les recomendaría entonces el espíritu del mundo en Silicon Valley, de un profesor, de uno de los mejores profesores de filosofía, que está en la Universidad de Stanford, y que su clase se llena de ingenieros. Y realmente es que tenemos que integrar a los ingenieros con la filosofía europea. Descontextualizadas, pues realmente no es buen consejo. Que los filósofos empecemos a especular. Pues sí, la duda metódica de Descartes fue muy útil y es muy útil todavía. Pues realmente hasta incluso la búsqueda desesperada de la verdad de San Agustín nos puede inspirar, pero realmente necesitamos plantearnos los retos de la tecnología, incluso, ¿por qué no?, en un momento determinado, lo que hemos denominado la inteligencia artificial general, es decir, aquella que podría equipararse a la humana. Pero eso requiere integración, requiere un debate donde los ingenieros, los filósofos, la gente de derecho, los psicólogos, los economistas, discutamos esos temas colectivamente. Y esto no está sucediendo. Realmente Europa tenemos un discurso que es reiterativo, de ético, cansino, diría yo, que ya se está agotando porque en definitiva pues no tenemos ni empresas y no vamos a regular a posteriori, y al final lo que hacemos es aceptar la evidencia, ¿no? Yo aconsejaría que incluso en esta época de la gran difusión fuéramos muy críticos con lo que leemos y muy exigentes. Yo normalmente sigo a Andrew Yang y Jean LeCun, porque obviamente su trayectoria, no solamente científica, sino sus intereses, pues de alguna forma propician en esto una opinión muy autorizada. Sería mi consejo de cara a leer sobre inteligencia artificial. Ellos dos fueron los que discutieron aquella famosa carta que firmaron 2.000 personas pidiendo una moratoria sobre la inteligencia artificial. Pero cuidado incluso con los intereses de las propias universidades. Si leemos lo que surge del MIT, de la Universidad de Stanford, vemos que se dividen bastantes. ¿Por qué? ¿Y por qué el MIT recoge más la postura europea? Bueno, pues, vemos la evolución de los endowments y nos damos cuenta de que Stanford crece a 30 o 40% los endowments de cada año, pues está en pleno Silicon Valley, y el MIT, pues en la costa este, pues va con cierto retardo. Yo creo que ahora mismo se mueve tan potencial económico en torno a la inteligencia artificial que estamos viendo muchísimas de las opiniones o de las vertientes vienen condicionadas por posicionamientos en torno a este tema. Creo que tenemos que clarificarnos porque Europa puede confundirse en los debates, en las opiniones que están surgiendo. Aparentemente nos están dando razón cuando probablemente nos están utilizando en mecanismos de financiación o de otros temas específicos. Estamos en un tiempo complejo y, por ejemplo, a los que firmaron la carta de la moratoria de Estados Unidos, pues evidentemente enseguida surgieron gente muy autorizada. Supongamos que pausamos la inteligencia artificial. ¿Lo va a hacer China? Microsoft denunciaba hace un mes que, por ejemplo, North Korea e Irán estaban utilizando la inteligencia artificial para hackear, ¿no?, sistemas, etc. Entonces, nos podemos permitir el lujo cuando Irán, North Corea, no digamos China, etc., pueden entrenar modelos de IA generativa, modelos potentes de no desarrollo en Europa. O sea, esto en definitiva yo creo que estamos, insisto, necesitamos liderar. Tuve la suerte de que me invitaran en Toledo, en Alcázar de Toledo, con el teniente general José María Millán, y enseguida nos pusimos de acuerdo porque él dijo, no, si a mí no me tienes que convencer, Andrés, dice, en defensa, ser número 2 no es una buena noticia. Por lo tanto, hay que ser número 1 y hay que aspirar a ser número 1. Y efectivamente, esto es lo que teníamos que ser. Incluso en la pequeña o vieja España deberíamos aspirar, por lo menos en determinados temas. O sea, no tenemos que esperar en que la inteligencia artificial aplicada al turismo venga nadie a enseñarnos o en determinados sectores productivos, ¿no? Tenemos que aspirar con ambición al liderazgo de esta cuestión. Otro de los temas es si realmente la IA puede destruir empleo. Bueno, y hay algún premio Nobel que incluso lo ha indicado. Bueno, pues eso lo venimos diciendo los humanos desde que se inventó la rueda. Habrá algo que la rueda, fijaros, si destruiría empleos, ¿no? Pero
no hemos hecho nada más que generar nuevos empleos. Y la evidencia es que aquellos países que están apostando más en digitalización e inteligencia artificial son los que tienen un mercado de trabajo más sólido, más potente, más estable, más cualificado. Y incluso en España, el país hace un mes publicaba que el 46% de las empresas ya utiliza inteligencia artificial para una de sus tareas, solo un 2% de las plantillas dice haber reducido, de las compañías, dice haber reducido la plantilla por esta tecnología frente a un 8% que la ha incrementado. La inteligencia artificial, a mi modo de ver, y por esto viene explicado muchísimo por el libro, si realmente preparamos a la gente para ello, es decir, establecemos la cualificación necesaria, va a generar una economía mucho más sólida y con empleos de futuro. A eso sí, necesitamos que nuestros chavales convencerles de que estudien STEM, o la gente de Derecho que estudie algo de inteligencia artificial, o la gente, fijaros la biología ahora mismo es incomprensible sin estudiar bioinformática. Un biólogo necesita del arma de la bioinformática para poder investigar con potencia. Y esto no está ocurriendo en la sociedad. Estamos transmitiendo un mensaje negativo y poco ilusionante. O sea, si hemos analizado por curiosidad titulares de prensa, aquí tenéis cerca de más de 100 titulares del país, y el 70% de los titulares son realmente negativos. Entonces, claro, es difícil a los chavales convencerles, incluso a los ingenieros, de que realmente pues, se especialicen en una temática que tiene una capacidad brutal para cambiar el mundo y para mejorarlo y para transformarlo, ¿no? Y entonces nos encontramos absolutamente, pero bueno, es que pueden aburrir. Hay algunos de ellos que analizan, por supuesto, la mayoría de ellos muy al margen de gente que sea especialista en inteligencia artificial. Yo creo que esto no es bueno para la cultura del país, para crear realmente un país de futuro en una tecnología que efectivamente puede transformarlo todo. Y además, esto ya abona una cultura donde ha habido películas magníficas que nos han creado una opinión, incluso un cierto temor. Bueno, todas estas han sido pues, éxitos de taquilla y nos han puesto los pelos de punta de viendo cómo la inteligencia artificial podía realmente perjudicar a los humanos. Esto lo pongo como ejemplo. La amenaza de Sora, la IA que genera vídeos hiperrealistas en cuestión de minutos, introduce el caos en nuestras vidas y ya nadie creerá en nada. Yo creo que lo que nos debería, si esto es verdad, deberíamos estar muy preocupados en fortalecer la educación de nuestros humanos, ¿no? Porque si realmente la educación es tan débil, pues claro, no solamente la IA, es que ahora sin la IA, cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, que es un fake, pues la gente va y se lo cree. Pero claro, ¿qué es lo que está faltando? Es que no tenemos nuestra gente no tiene la suficiente educación para tratar de identificar que evidentemente tenemos periódicos serios que contratan la noticia y que esa noticia pues evidentemente no está, o que esa información no está contrastada y que debe tomarla con unas reservas enormes, ¿no? Pues si esto no es así, evidentemente lo que hemos fallado es en los sistemas educativos de mayores, de menores, de todo, ¿no? Ya el siguiente dice, pronto podrás hablar con los animales, será un nuevo método de manipulación y poder. Yo me quedé pensando, digo, bueno, hablar con mis mascotas, ¿por qué va a ser? Yo voy a hablar con mi perro y que me entienda y que me pueda yo tener una conversación con él. Pues eso es magnífico, ¿no? Porque va a ser una manipulación y poder. Pero bueno, yo creo que estamos llegando a algo que es disparatado. Pero ojo, fijaros, esta es la encuesta de los riesgos globales del World Economic Forum y vemos el cambio climático, que es un 66% de la población mundial está asustada, pero la inteligencia artificial es el segundo, es el 53%. Entonces estamos creando una cultura que creo que no es correcta. Estamos un poco desincentivando lo que debería ser un tema, a mi modo de ver, ilusionante. Preveniendo sobre riesgos y teniendo muy claros los riesgos, claro que sí. Evidentemente que hay que poner los riesgos encima de la mesa también, pero como desafíos, como retos, como algo que en definitiva el humano empoderado a través de la sociedad actual, con el derecho, con la psicología, con las humanidades, podamos abordar lo que son esos retos, ¿no? Bueno, yo ahí, en esto, bueno, podríamos, no quiero, pero al final, ¿qué es lo que necesitamos? Probablemente nunca ha sido tan necesaria una política educativa tan agresiva. Deberíamos incrementar los presupuestos educativos en primaria, en secundaria, porque deberíamos decirles a los que su profesión del futuro necesita pensamiento computacional, necesitan de las máquinas para trabajar cualquier cosa, incluso la filología necesita. Nosotros empleamos a filólogos computacionales y es una pasada, por ejemplo, la gente que cuando se empodera con la computación.
para ver temas lingüísticos. Bueno, entonces, en definitiva, pero es que las personas mayores también necesitan, si quieren ponerse al día y quieren vivir en la sociedad digital en nuestro tiempo, necesitan educación. Por lo tanto, nunca ha sido tan necesario incrementar el gasto educativo por N veces. Es decir, esto en los próximos 5 años debería haber una revolución educativa, donde los mayores supieran todos los riesgos de lo digital, pues, estuvieran entrenados, estuvieran cómodos, confortables con el ámbito digital. Igual los menores motivados, mujeres, hombres, motivados ante la tecnología como una herramienta para poder afrontar sus empleos de futuro, sea el que fuere. Bueno, dime cuándo me pare, porque yo puedo hablar 3 horas de este tema. Así es que me dices, párate. Sería importante que demos un poco de tiempo para que haya un coloquio. ¿Cuánto crees que puedo hablar más? Pues no lo sé, ¿te parece 15 minutos más? 15 minutos, bueno. Y a todo esto viene la IA generativa. La IA generativa es popularmente lo que se conoce como ChatGPT, ¿no? Pues esto que el 30 de noviembre del año pasado, no, anterior, 22, pues ChatGPT dice, aquí estoy, probádmelo. Y nos sorprende a todos porque en realidad hacemos preguntas y, bueno, pues aunque alucine un poco algunas veces, nos deja absolutamente sorprendidos, ¿no? Bueno, y es para tanto. Pues sí, es para tanto porque antes hemos dicho que solamente esa tecnología, las consultoras estiman que genera el equivalente al Producto Interior Bruto cada año del Reino Unido. Bueno, y entonces pues eso ha supuesto una revolución absoluta en la industria. Ya hablamos casi todos de transformers, modelos LM, capacidad lingüísticas, ajustes finos, prompting. Ya nos hemos hecho expertos de la noche a mañana en este tipo de cosas. Y sobre todo, ese mapa de gigantes tecnológicos que hay ahí se ha puesto las pilas y diciendo, bueno, es que esto evidentemente es lo que nos da la ventaja competitiva. No hay un solo gigante tecnológico que no esté apostando ahora mismo en IA generativa. Desde IBM a Google, a Meta, a DeepSeek China, Mistral en Francia. En definitiva, es una revolución en toda regla. Fijaros lo que ha sucedido en un año. Estos son los unicornios en IA generativa, todo lo que hay en rojo, y cómo se ha disparado la inversión en IA generativa. En definitiva, tomar una posición en esta industria es tomar una posición en absoluto futuro. La IA generativa transforma todas las profesiones, el derecho, el ámbito del marketing, de la arquitectura, de cualquier, porque en definitiva estamos hablando de explotar las capacidades lingüísticas del conocimiento, ¿no? Y entonces, pues esto es una revolución en toda regla, donde pues nos obliga a salir de la zona de confort, absolutamente. Y fijaros en la rapidez de la adopción. Si antes las cosas nos las tomábamos con relativamente calma dentro de la rapidez, para que lograr 50 millones de usuarios las aerolíneas tardaban 68 años, o la televisión tardó 22 años, o incluso un laptop 14, incluso las redes sociales que fueron tan rápidas. Twitter tardó 3 años en lograr 50 millones de usuarios. Bueno, pues ChatGPT, 3 años Twitter, ChatGPT, 2 meses el doble, 100 millones de usuarios. Ese es el nivel de rapidez de asociación. Y está ocurriendo algo que es tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en cualquier universidad, las universidades todavía están pensando si autorizan, no autorizan, cómo lo autorizan, cómo introducen eso de la IA generativa o de ChatGPT en la universidad. Bueno, pues en la Universidad de Alicante, por ejemplo, en el último año el ancho de banda está no había ningún problema, está absolutamente colapsado porque los alumnos están, obviamente, pues el único factor nuevo que hay, lo tienen en clase, lo tienen en el bolsillo, lo tienen preguntando al profesor cualquier duda que tienen, lo tienen haciendo trabajos que probablemente no deberían hacer porque es un mal uso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, evidentemente la propia celeridad de la intercultural del fenómeno y de adopción nos está rompiendo lo que es propiamente nuestra propia capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y claro, ahí surgen algunas reflexiones importantes, pero ahí es donde yo animo, por ejemplo, a los rectores y a las universidades a que tienen que ser valientes. Claro que el fuego quema, pero hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones rápidamente en relación a estas cuestiones. Bueno, en definitiva, esta imagen intenta hacer visible lo que estoy diciendo. Antes más o menos teníamos una cola ordenada y en esa cola pues podía haber un cierto despiste y tal, pero ahora lo que sucede es eso, hay un desorden y en ese desorden pues mes a mes
nos sentimos absolutamente sobrepasados por el fenómeno. En el año 2023 nosotros analizamos todas las noticias relevantes que en relación a IA generativa se produjeron. Aquí veréis, enero empezó débil, pero febrero, marzo, abril fueron noticias relevantes. No nos vamos a parar hasta diciembre. O sea, quiere decir, cada mes hubo 2, 3, 4, 5 noticias relevantes. Bueno, y afortunadamente, me voy a levantar un poco para explicar esto. Nos tenían engañados. Y resulta que el engaño, pues, cuando salió GPT-4, que es el hermano que ahora utilizamos de GPT-3.5, creíamos que era una bola de un tamaño enorme, ¿no? Del equivalente a esto pequeño. ¿Y esto qué quiere decir esa bola? Pues que eran muchos parámetros, era un modelo con muchísimos parámetros, billones de parámetros, y en definitiva eso es equivalente a complejidad, a inversión, a gasto energético, prácticamente era inconcebible un modelo GPT-4 a un coste razonable, por lo cual se cargaba la idea de que se había democratizado la inteligencia artificial, es decir, que antes era un tema que solamente utilizaban los gigantes tecnológicos para su uso, para sus cosas, y que ahora, pues, por 20 euros cualquiera lo podía utilizar, ¿no? Los modelos en realidad eran modelos difícilmente utilizados. Pero cuando hemos husmeado un poquitín nos hemos dado cuenta de que en realidad no hay uno grande, sino que hay muchísimos pequeños. En definitiva, cuando hacemos una consulta a ChatGPT, no consultamos un modelo grandísimo, consultamos 2 expertos. Esto es lo que se denomina una mezcla de expertos, es decir, expertos en lenguaje. Nosotros, si hacemos una consulta de programación, de código, pues no tenemos que molestar al humanista o al de derecho, al lenguaje experto en derecho. Entonces, digamos que podemos especializar el lenguaje en expertos y entonces podemos programar para que el sistema nos conteste 2 o 3 expertos, pero el resto no lo molestamos. Con lo cual, esto introduce una auténtica revolución. Esto es lo que nos permite Meta, la antigua Facebook, como queda fuera al principio, ellos estaban apostando para el metaverso, y quedan fuera de lo que era esta carrera de Microsoft, Google, etcétera, que eran los que tenían modelos MA, ellos lo que cogen es liberan su modelo de inteligencia artificial. Y al liberar su modelo, lo que permiten a cualquier país, por ejemplo Francia con Mistral, es hacer una mezcla de expertos y con una pequeña inversión poder hacer un experto en derecho, en biología, en arquitectura o en turismo o en lo que sea. Con lo cual es una revolución democrática. Hasta incluso podemos crear una empresa aquí en el Centro de Supercomputación de Barcelona con un modelo de estas características. O incluso podría hacerlo una universidad con un poco de suerte. Bueno, pues esto viene a ser importante porque esto le da una oportunidad a Europa. Esto vamos explicado más con un poco más de detalle. Como vais a tener la presentación ya podéis verlo más. Y esto en definitiva es lo que ha hecho Francia inteligentemente, con una pequeña inversión, pues ha cogido. Y enseguida Microsoft ha dicho, cuidado, si en Europa tenemos un competidor, pues yo le meto más dinero. Y la operación de Nokia, aquella vez que no, yo compro Nokia, he liquidado a Nokia. ¿No? Pues eso es una forma de quitarse en el estadio de debilidad que tenemos, pues incluso cuando tenemos algo que puede ser una apuesta, inmediatamente vienen y nos la compran. Viene a decir que la aniquilan casi. Bueno, ¿qué oportunidad tiene Europa y España con la IA generativa? Voy a ir acabando porque no, pues, pero esto es importante. Yo creo que si realmente nos ilusionamos, claro que Europa tiene un papel importantísimo sobre esta cuestión. Necesitamos controlar y optimizar la IA. Tuve la suerte de que el anterior presidente del Tribunal Constitucional me invitó a una reunión en la República Dominicana, donde estaban todos los tribunales constitucionales, para que les hablaran de la inteligencia artificial, de los retos de ella y, sobre todo, si la Carta de los Derechos Fundamentales de la Persona era suficiente para abordar la inteligencia artificial. Yo dije que sí. Digo, realmente si adoptamos un criterio, y es que nunca, bajo ningún concepto, aunque la inteligencia artificial lo haga mejor que un humano, nunca la inteligencia artificial decidirá cuando hay un derecho fundamental de una persona. Derecho al trabajo, no decide la IA, decide una persona. Esa persona que decide puede estar respaldado por una herramienta que le ilumina, le ilustra, le da elementos. El derecho a la justicia, el derecho a la vida, el derecho recibe un médico, pero nunca, cuando hay un derecho fundamental de la persona, la IA puede tomar esa decisión. La IA siempre es una herramienta que nos puede ayudar a un médico a identificar con mayor precisión el cáncer, pero la decisión la toma él. O a un juez le puede ilustrar sobre la jurisprudencia o sobre incluso una hipotética sentencia, pero será al final él y su raciocinio y su responsabilidad la que le lleve a tomar la decisión.
Y de alguna forma esto nos lleva a retos para Europa, donde tenemos más claros probablemente estos discursos y los sentimos muchísimo más. Y realmente tenemos sistemas donde hemos padecido recientemente excesos y por lo tanto estamos en condiciones probablemente de ilustrar en muchos. Controlar significa en esto tener herramientas que nos permitan controlar las respuestas de la inteligencia artificial. Esto tiene, claro, yo ponía el mismo ejemplo del Tribunal Constitucional, digo, imagínate que a ChatGPT lo pones como chatbot del Tribunal Constitucional para que conteste sobre la Constitución. Y probablemente lo haría bien, pero claro, lo pueden liar. Pueden decir, bueno, según la Carta de Naciones de Derechos de Naciones Unidas, los países tienen derecho a la autodeterminación, por lo tanto Cataluña tendría la autodeterminación. Tú no puedes arriesgarte a que diga eso, lo puede decir ChatGPT, pero no lo puede decir el Tribunal Constitucional. El Tribunal solamente tiene una respuesta, que es la legal. Hay un artículo de la Constitución que dice que tal. Y punto. No hay otra respuesta, es una respuesta legal. Pero el Corte Inglés tampoco puede, si le preguntan qué es mejor, una chaqueta de Emilio Tucci o de Zara, pues ChatGPT suele ser muy educado y le da la razón a los dos y dice las ventajas de los dos, ¿no? El Corte Inglés está condenado a defender su chaqueta. Es decir, controlar la IA y optimizarla, es decir, intentar que no se equivoque en absoluto, que sea precisa y demás. Hay una gran industria, lo mismo que lo hay en democratizar el acceso a las pymes. Europa está llena de pymes, España. Gestionar la IA, no tenemos suficiente gente. Desarrollar soluciones a medida, no es lo mismo hablar del sector sanitario, el sector turismo o el sector de la logística. Y después, el último, es empoderar a las personas con inteligencia artificial. Estos 5 grandes retos sería, para mi modo de ver, la base para hacer una IA europea. Pero al mismo tiempo que ponemos el foco, evidentemente, en estas ideas, o en estos principios, en estos retos, pues hay que apostar sin reservas a una industria, a las empresas, a hacer una economía fuerte, a una cultura en relación a la IA. Esto es técnico, pero en definitiva nos permite establecer un sistema que, basado en los datos, y si hacemos una buena política de datos con garantías, realmente tendremos una economía de inteligencia artificial muy fuerte. Y estratégicamente eso es posible y luego, pues evidentemente, establecer sistemas garantistas que nos puedan identificar sesgos en los algoritmos, problemas en los datos. Los datos también pueden estar sesgados, claro, y esos datos sesgados pueden incidir en malas prácticas o malos resultados de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, todo eso evidentemente con el adecuado enfoque puede ser tratable, ¿no? Bueno, aquí yo quería acabar diciendo que son fiar los nuevos modelos LM. Pues hemos hecho unas pruebas de concepto sobre esta base en temas muy complejos. Si realmente la IA le dotas de mecanismos adecuados, por ejemplo, limpias los datos, estableces datos sin sesgos, propicias lo que se denominan ajustes finos o prompts o información de base para que solamente la capacidad lingüística del modelo explote eso, pues los resultados realmente son espectaculares. Una de las primeras pruebas, incluso antes de ChatGPT 4, cuando el modelo era muy débil, lo hicimos con una intranet de los arquitectos técnicos. Los arquitectos técnicos tienen una intranet donde, cuando tienen un problema de una obra que están haciendo, consultan a un colega que probablemente ha tenido esa misma obra. Pues aquí hay un problema, aquí en esta pared con un hormigón que no sé qué. Lo pregunta y alguien de Madrid y alguien de Vigo, de Sevilla, que ha tenido ese problema, ya le contesta. Y esto está en una intranet, o sea que ChatGPT no fue entrenado con esto. Entonces, la idea era consultar a ChatGPT, ver la respuesta de ChatGPT y contrastarla con la respuesta que han dado los arquitectos técnicos. Y luego que juzgaran los propios arquitectos técnicos la validez de una respuesta a otra, sabiendo que no se había entrenado con esta información. Bueno, y el resultado fue espectacular. De las 400 preguntas, menos una que estaba basada en legal, y entonces ChatGPT en aquella época no estaba actualizado legalmente, la respuesta que dio ChatGPT era mejor estructurada, más completa, más precisa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Si no se había entrenado aquí. Claro, porque es que es muy interesante. En lenguaje técnico, donde no hay sesgos, bueno, en medicina hay sesgos porque te puedes encontrar, relativo al cáncer, a un curandero que está hablando de cosas disparatadas y una página de la Clínica Mayo que está muy bien sobre el cáncer. Claro, cuando se ha entrenado en Internet se ha entrenado con las dos cosas, entonces el modelo no sabes por dónde te va a salir. Ahora, en este tipo de cosas, que es un lenguaje técnico, pues el modelo, o sea, nadie hace una web en relación a que no sea arquitecto técnico, lo único que hablan de este tema son los arquitectos técnicos. Pero claro,
En Estados Unidos estos problemas que ha habido en España pues probablemente son muchísimo mayúsculos y la información tremenda, o en la India o en medio mundo. Y claro, la información, cuando estamos hablando de lenguaje técnico bastante acotado, es brutal en texto generativo. Y por lo tanto, esto es un tesoro para poder asimilar y respuestas especializadas que en un momento determinado, como estamos viendo, les resuelven un problema a un arquitecto. En definitiva, estamos cogiendo la inteligencia colectiva y explotándola, esa inteligencia colectiva, a efectos de que cualquier arquitecto técnico que tiene un problema particular pueda resolverlo. Bueno, esto, bien, yo aquí me puedo extender muchísimo. Esta es una propuesta para investigadores de cómo realmente estas capacidades lingüísticas del modelo podríamos coger las revistas científicas que no han sido entrenadas. Pues, imagínate, hacemos un artículo y dicen, venga, oye, coge toda la American Economic Review y hazme sugerencias en relación a estas propuestas que hago en este modelo. Esto es brutal, porque te permite todo el conocimiento que hay en la econométrica, en el journal, tal, o en cualquier ámbito del saber o cualquier ámbito científico. Bueno, yo lo terminaría aquí porque lo demás... Hay muchísimas cosas que me dejo por el tintero, pero como vais a tener la presentación, incluso podríamos hacer una prueba de concepto en alguna cosa de este tipo. Encantados de invitaros a Torrejuana y allí podríamos hacer demos y que podamos seguir esta conversación.